y significativa para nuestras vidas. Deseamos con todo nuestro corazón que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Deseamos que en los corazones y en las vidas la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra como en el cielo. Porque en el cielo, hermanos, nadie cuestiona la voluntad del Señor, ni nadie niega su existencia. Ojalá que mientras tanto estamos aquí en esta espera de que Cristo venga, podamos también nosotros, hermanos, en este día, amén, anhelar con todo nuestro corazón que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, que podamos conocerla y que se pueda hacer realidad en nuestras vidas. A veces nuestros conflictos internos nos hacen titubear, nos hacen a veces pensar que no es posible, pero Dios nos dice una y otra vez que su voluntad es agradable y perfecta. Amén. Es agradable y perfecta. Así que, gloria al Señor. Quiero recordar que el próximo domingo, hermanos, después del culto, cuando terminamos enseguida el culto, vamos a tener nuestro primer bautismo del año. Para aquellos que todavía no han presenciado ningún bautismo después del culto, descendemos al subsuelo, al otro salón que tenemos en el subsuelo, y allí estaremos haciendo el acto del bautismo. Esta oportunidad tenemos 5 hermanos que van a dar, hermanas y hermanos que van a dar este paso de bautismo. Así que gloria a Dios, gloria sea el nombre de Jesús. Todavía me alegro de lo que estábamos hablando en el día de ayer, porque ya algunos adolescentes que han pasado por varias etapas aquí en la vida van a dar este paso de bautismo. Recordamos que hace algunos pocos años atrás eran bebés, niños, amén, y ya van a estar dando el paso de bautismo con 12, 13 años, 14 años, así que gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Voy a invitar que abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo número 8. Primera de Samuel, capítulo número 8. Vamos a estar leyendo allí la palabra del Señor. Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo número 8. Allí se relata, hermanos, el momento en que el pueblo judío, el pueblo de Israel, quiere cambiar su forma de gobierno. Hasta ese momento el gobierno que reinaba en este pueblo era el teocrático. Simplemente había un líder espiritual que mediaba entre el pueblo y Dios. Y Dios le revelaba lo que debía de hacerse al líder o al sacerdote o al guía espiritual para que llevaran a cabo el resto del gobierno y de esa forma vivieran en paz. En muchas ocasiones se apartaron de servir al Señor, se alejaron. Esta etapa se conoce como el período de los jueces. En esta etapa había una característica muy particular que decía que en este período, en este tiempo, cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios quería dar un gobierno teocrático, pero en realidad existía una anarquía, donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, cuando se metían en un problema, cuando se metían en una dificultad grande, cuando venían pueblos invasores y lo querían conquistar, allí entonces se asustaban y clamaban a Dios. Dios levantaba a un juez o un libertador y le daba nuevamente la victoria. Mientras estaba ese líder espiritual, la cosa iba marchando, pero bastaba que ese líder muriera por vejez o por la guerra o lo que fuere, y nuevamente se volvía a repetir la historia. Todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Amén. Hoy día, hermanos, la anarquía se ve por muchos lados, por muchos sitios. Y esta forma de vida se debe, en los contextos particulares donde se vive, es que la gente no quiere un gobierno teocrático en sus vidas, porque en los pueblos no van a existir un gobierno teocrático, pero sí en las vidas de las personas. Se alejan de la ley de Dios, se apartan de la ley de Dios.
al punto de que llegan a negar a Dios. Y en este momento en particular vamos a observar algunas cosas que tienen que ver justamente con este cambio de gobierno. Primera de Samuel capítulo 8, ¿lo tenemos? Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y no nombrarán para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sigan sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestros reyes nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: id acá a vuestra ciudad. Y en el capítulo 9 se relata entonces el hecho de cómo Samuel, guiado por Dios, escoge un rey. Y de esta forma cambia la forma de gobierno en Israel, pasando de la teocracia a la monarquía. Pero vamos a ver, hermano, no solamente el hecho de por qué cambia, de hecho del cambio, sino de por qué cambia. ¿Cuáles son los móviles? ¿Cuáles son las motivaciones? Porque esta gente quiere cambiar, quiere transformar su forma de gobierno. ¿Qué es lo que lo impulsa a llevar a eso? Pero antes vamos a orar. Señor amado, gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Señor eterno, alabamos, glorificamos tu nombre y exaltamos tu divina y gloriosa presencia. Imploramos, Señor amado, en esta hora que tú nos bendigas con tu palabra, que tú derrames de tu gracia, de tu bendición, que en esta hora, Dios mío, podamos ser en el nombre de Jesús, aleluya, sensible a tu voz y podamos ser edificados en ella, Padre amado, en el nombre de Cristo. Te imploramos, Señor amado, en el nombre de Jesús, que tu gloria y tu bendición, Señor amado, sea sobre cada uno de nosotros. Señor, te alabamos en esta hora, Padre, y te exaltamos, Señor eterno, en el nombre de Jesús, para que tu gracia y poder reine, Dios mío, sobre tu palabra. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Decíamos entonces, hermanos, que vamos a ver por qué esta gente quiso cambiar su forma de gobierno. ¿Por qué esta gente está
desplazando de alguna manera a Dios de su vida. Quieren que Dios ya no gobierne sus vidas, sino que ahora la gobierne un ser humano, un par como ellos. ¿Por qué no quieren esa bendición, hermanos, tan grande que es contar con el apoyo y el sustento de Dios en nuestras vidas? Hoy en nuestro mundo, hermanos, observamos que hay mucha gente que se siente intimidada cuando hablamos de los principios morales de Dios o cuando hablamos de la guía, hermanos, de conducta que Dios implanta sobre la tierra. Tan intimidados se sienten que no quieren ni siquiera escucharla. Por eso hay muchas personas que se han levantado radicalmente en contra de Dios, porque descubre Dios su pecado, porque en realidad lo que se pretende ser libre, en realidad no se es libre. La gente quiere vivir sus propias vidas, quiere llevar adelante sus propias ideas, quiere llevar adelante sus propios pasos, sin una ley divina. Pero luego cuando se ven en un problema, o cuando se ven en una gran dificultad, o cuando han transitado un camino equivocado y se encuentran ya con el caminar ya sometido a ciertas situaciones donde no le ven salida, allí es cuando se clama a Dios. Lo que grafica bien esto es, por ejemplo, he visto en varias oportunidades a alguien que ha escrito estas cosas en las redes sociales, hablando justamente del buen trabajo que hacen las iglesias en las cárceles. Hoy día, hermanos, nadie puede criticar el trabajo que hacen las iglesias en las cárceles, a tal punto, hermanos, que hoy hay templos que llevan reuniones cristianas en nuestras cárceles. Y hay un sector de la población carcelaria que va y participa, es tocada por el Señor y transformada por Dios. Y la gente cambia de actitud, son transformados por la gracia del Señor. Esto no es un resultado únicamente aquí en nuestro país, sino que en muchos países ya se ha adoptado como un principio fundamental dejar que las iglesias tengan su participación, porque la gente cambia cuando se predica el Evangelio. Entonces la pregunta, hermanos, que medita y dice, alguien que ha escrito en las redes sociales, dice, ¿por qué en vez de poner la palabra de Dios y los principios cristianos en las cárceles, por qué no lo ponemos en las escuelas? ¿Por qué no lo ponemos a temprana edad? ¿Por qué no dejamos? No, pero en las escuelas no se puede hablar del Evangelio. En las escuelas no se puede hablar de Dios. Entonces, como en la escuela no se habla de Dios, un sector importante de nuestra población termina en las cárceles. Y allí, cuando no hay más remedio, cuando no hay más nada que hacer, cuando todo el mundo quiere olvidarse de lo que pasa en esos lugares, porque es muy triste lo que pasa en esos lugares, allí van las iglesias con el mensaje que cambia y que transforma las vidas. Entonces hoy día, hermanos, hay un sector de la población que no quiere un gobierno teocrático, quiere un gobierno de alguien, de una persona. Y esta cultura, hermanos, no es una cultura de hoy. Esta ha sido una guerra eterna en el corazón de las personas. Ha sido una dificultad eterna en la vida de los seres humanos. Esa lucha en que si obedezco a Dios o no obedezco a Dios. Esa lucha de que si sigo las enseñanzas de Cristo o sigo mi andar y si después me equivoco, veré cómo solucionarlo. Es una lucha que tenemos siempre los seres humanos. Y esta lucha, hermanos, ya en varios milenios atrás de nuestros días, se estaba llevando a cabo. Y si nosotros miramos, hermanos, el problema que existía en Israel, y yo quiero sacar solamente 3 lecciones aquí, es número 1. El líder espiritual se había vuelto viejo y como ya no tenía fuerza puso a sus hijos que habían sido educados, pero aquí escribe la Escritura que los hijos de Samuel no seguían sus pasos. No quiere decir que no le había enseñado, por supuesto que le había enseñado.
Por supuesto que lo había educado bajo la ley de Dios. Por supuesto que le había instruido en las cosas que son correctas e importantes a la hora de gobernar. Pero estas personas, hermanos, estaban gobernando en forma injusta. Habían pervertido la justicia, habían pervertido el derecho. Para ellos, la justicia no era ciega. La justicia veía. Y lo que veía la justicia era que a ver quién ponía más sobre la mesa. Dice allí en el versículo número 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. O sea, la justicia, la balanza de la justicia, hermanos, se inclinaba para quién podía traer más dinero a la mesa. Se habían corrompido. Y con su actitud, hermanos, corrupta, estaban corrompiendo al pueblo. Al punto que el pueblo, hermanos, sintió que esto aparentemente no iba a acabar y que pensaron que Dios no iba a intervenir o que Samuel no iba a intervenir. Entonces, hermanos, se amotinaron e hicieron una gran asamblea y decidieron llevarle a Samuel, porque a Samuel sí lo respetaban. Porque ellos sabían que Samuel sí era alguien que guiaba al pueblo sabiamente. Pero Samuel estaba ya a las puertas de la muerte, por vejez. Entonces decían ellos, queremos cambiar esta situación. Y para cambiarla, dijeron, no queremos ya más que pase estas cosas. Entonces, vamos a cambiar nuestra forma de gobierno. Que nos gobierne un líder. Que él guíe el futuro de la nación. Y que Él nos lleve por buenos caminos. Aparentemente el pedido, hermanos, no era malo. Como hay muchas cosas en la vida de los seres humanos que hacemos que aparentemente no es malo. Pero el hecho de, hermanos, de que no sea malo, tenemos que compararlo con la ley de Dios. Porque nuestra óptica, hermanos, es diferente a lo que significa la ley de Dios. Por eso dice la Biblia, hermanos, que nuestra regla de fe y conducta debe ser la palabra de Dios. Aunque a mí me parezcan que hay ciertas costumbres en la vida, hermanos, que no son tan malas o que no son tan, que me acarreen tantos problemas, pero si eso contrasta en oposición con la palabra de Dios, deberíamos no seguir adelante. Pero hay veces que el ser humano igual, de todas formas, sigue adelante. Y este pedido, hermanos, tiene dos motivaciones equivocadas, erróneas en la vida. Número uno, ellos estaban excluyendo a Dios de sus vidas. Dice el versículo número 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. No te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, dice Dios. Es interesante, hermano, porque Samuel se enoja y piensa que todo el asunto es contra él, contra su familia, y que ya no lo querían más porque era viejito. Pero aquí Dios está mirando más allá. Y lo que está viendo en el corazón de las personas es que hay un intento oculto por alejarse de Dios. Esto es muy importante porque a veces nosotros pensamos, hermanos, que Dios no puede ver lo que está escondido en el corazón del ser humano. Pensamos que Dios no puede ver las intenciones ocultas que tenemos a veces cuando hacemos determinadas cosas. Pero la Biblia nos enseña una y otra vez que en realidad Dios puede ver mucho más allá de nuestros pensamientos, puede ver aún las intenciones que están albergadas en el corazón. Interesante, ¿no? ¿Quién lo diría? ¿Quién diría que Dios puede conocer tus secretos más profundos? ¿Quién lo diría que Dios puede
descubrir, hermano, ni siquiera lo que sabe alguien que está a tu lado, a tu costado, o que está viviendo contigo. Dios puede, hermanos, penetrar hasta lo más profundo y ver, hermanos, nuestra radiografía sin ningún tipo de obstáculos. En el libro de Hebreos Dios dice que la palabra del Señor es más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios penetra, entra en la vida. Pero no es, hermanos, el deseo de Dios de penetrar y entrar en la vida para causarte daño o para neutralizar tu voluntad o para dejarte como un títere. Dios está allí porque sabe que hay cosas que a veces no afloran en nuestra vida que terminan tarde o temprano haciéndote daño. Porque vivir sin Dios, al fin y al cabo en la vida, termina haciéndote daño. El no reconocer a Dios en nuestras vidas y posteriormente el no ser fieles al Señor en nuestras vidas termina perjudicándote. Porque la Escritura dice, hermanos, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Son 2 adjetivos poderosísimos, agradable y perfecta. Hay momentos, hermanos, que a veces cuestan las cosas hacerse según las cosas de Dios, según la voluntad de Dios, hacerse con mucho más dificultad. Y hermanos, a veces uno quiere para hacer las cosas bien, cuesta. Y hay que sacrificarse por hacer las cosas bien, por hacer las cosas correctas. Pero a veces alguno piensa, dice por allí, no, pero haciendo trampa, caminando, cortando el camino, parece que tenemos resultados más rápidos. Pero esos atajos que nos llevan a resultados aparentemente rápidos, tarde o temprano, terminan cobrándote algo mucho más doloroso en tu vida. Todo lo que quiere ser duradero en la vida, hermanos, lleva tiempo. Hay que echar las bases, hay que preparar bien los cimientos, hay que preparar bien para luego construir encima. Todo lleva tiempo en la vida. Si usted quiere construir un buen hogar, usted tiene que cimentarlo con amor, tiene que cimentarlo con confianza, tiene que cimentarlo con esperanza, tiene que cultivar esa relación, tiene que formar una casa, un hogar, tiene que darle seguridad a su familia y todo eso cuesta. Y la gente, hermano, no quiere cosas que cuesten, quieren cosas rápidas. Aparentes soluciones que nos den descanso en la mente, que nos den cierto grado de tranquilidad. Pero, hermanos, la aparente tranquilidad, porque la Biblia también nos menciona que a veces los caminos del hombre aparentan ser buenos, pero al final son muy dolorosos. Porque a veces queremos seguir esos caminos que a nosotros nos parecen bien, sin la guía de Dios. Y de pronto por allá nos encontramos con algo insalvable. Y la distancia que pretendimos recorrer con rapidez, al final se transforma en una situación donde a veces, como dicen los chicos, ¿no? Estamos a veces en esa situación remando en dulce de leche. ¿Alguna vez intentó remar en dulce de leche? No se puede, ¿no? La densidad que tiene ese elemento seguramente no nos va a dejar avanzar. Pero hay veces que en la vida, hermanos, que aparentemente volamos con rapidez y por allá nos ponemos en una situación donde no avanzamos más y el problema se ha agrandado mucho más. Y eso dice, ¿por qué pasó esto? Está viviendo sin la voluntad de Dios en tu vida. Has decidido vivir según tu voluntad o la voluntad de otro, pero no estás viviendo según la voluntad de Dios. Y no hay mejor resultado que vivir bajo la gracia y el poder maravilloso de Dios. En segundo lugar, la segunda motivación que tenía esta gente. Mira el versículo número 5, dice, y dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Querían parecerse al resto del mundo. Querían parecerse a
el mundo, cómo vivía el mundo y cómo se gobernaba el mundo. La iglesia de Cristo, hermanos, y nosotros como parte de la iglesia de Cristo, no podemos parecernos al mundo. Y si nosotros estamos mirando con demasiado cariño, con demasiado entusiasmo el comportamiento de este mundo y por allí, hermanos, nos seducen algunas cosas de este mundo, vamos por un camino, hermanos, equivocado, errado. Esta gente dice, queremos parecernos al resto de las ciudades, al resto de los pueblos. Ellos tienen un rey, ellos tienen un gobierno, ellos ponen reyes y sacan reyes, queremos parecernos a ellos. La iglesia hoy día, hermanos, está corriendo riesgos muy tristes porque está sintiendo esa seducción de parecerse al mundo. Dios dijo que no podemos ni siquiera hacernos imágenes de nadie. No podemos parecernos a nadie, porque la iglesia de Cristo es única, porque seguía bajo un gobierno distinto al gobierno de este mundo. Y ese gobierno nos da características distintas. Entonces no podemos parecernos al mundo. Pero a veces la seducción, las luces, las supuestas estrategias, los modelos de este mundo nos seducen y queremos parecernos a él. Entonces aquí cuando Dios dice, no están desechando a los pastores, ni están desechando a las iglesias, me están desechando a mí. Porque la iglesia no puede parecerse al mundo. Amén. Y cuando hablamos de iglesia, hermanos, no estamos simplemente hablando de paredes, ni de ticholos, ni de instrumentos. Estamos hablando de personas. Porque cuando la Biblia describe a la iglesia, está describiendo a las personas que integran esos grupos locales. Es decir, nosotros, hermanos, pertenecemos a la iglesia de Cristo. Usted es la iglesia del Señor. Usted es la iglesia de Cristo. Y no anhele, hermano, ni el progreso, no anhele ni las costumbres, no anhele, hermano, los supuestos avances que tiene la gente que vive en este mundo, hermanos, porque llegará el día en que esas cosas no tendrán absolutamente ningún valor. Y usted dice, pero ¿cómo que no va a tener ningún valor? No tiene ningún valor. Porque aunque pensamos a veces que la ciencia estaba en contra del Evangelio, estaba en contra de la iglesia, hoy día la ciencia está admitiendo que el Evangelio tiene razón. Cuando nosotros decíamos que este mundo se va a acabar, la gente decía, no es posible, este mundo no se va a acabar, porque entonces hacemos estudios y tiene tantos millones de años el mundo, y el mundo tiene, hoy día dice, hermanos, muchos estudios que este mundo está sufriendo cambios que lo llevan, hermanos, a un momento en que terminará este planeta como lo conocemos. Y otro nos dice, tremendo, lo dicen los científicos, pero la Biblia ya lo decía mucho antes. Tremendo lo dicen los grandes hombres, las grandes personas, pero la Biblia lo dijo siempre. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? Alertarnos de que no podemos desconfiar de Dios, alentarnos de que debemos seguir fielmente al Señor. Así que la motivación, hermanos, de parecernos al mundo no debe reinar en el corazón de ningún cristiano, de ninguna persona. No podemos nosotros atoserar esa idea en nuestras vidas. No podemos parecernos al mundo. Tenemos que generar distancia con las costumbres, con los ideales, con los principios, con la forma de vida del mundo. ¿Por qué? Porque no pertenecemos al mundo. La Biblia dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía no es esta. Nuestra verdadera ciudadanía es el reino de los cielos. Nuestro gobierno no es la clase de gobierno que vivimos hoy día. Porque a través de la historia los gobiernos han cambiado. Antes, con el pueblo de Israel, eran teocráticos, después pasaron monárquicos, hoy son democráticos, o como en algunos otros pueblos hay algún líder autoritario y qué sé yo. Todo esto va a desaparecer.
porque Dios va a volver nuevamente a restituir su gobierno teocrático, donde Cristo reinará para siempre. Tercera y última motivación de esta gente, ¿por qué querían un rey? Se encuentra en el versículo 20 y dice: y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. La tercera motivación era que dice: nuestro rey nos va a cuidar, nuestro rey nos va a proteger, nuestro rey va a pensar en nosotros, nuestro rey nos va a dar un bienestar en esta tierra. Así pensaron muchos pueblos y hoy día están diciendo: pero nuestros gobiernos son corruptos, no piensan en la gente, no piensan en las instituciones, no respetan las leyes. Incluso se han puesto algunos políticos fueros donde se le hace imposible que se le pueda juzgar. No se le pueden juzgar por sus delitos porque tienen fueros de gobierno. Pero la idea es, dice, esta gente cuando venga y nos reine con nosotros va a pelear por nosotros, nos va a ayudar. Y alguno dice: bueno, pero esto parece muy a nuestros días. Hoy parece, no, porque yo soy de este político, porque cuando ellos suban, ellos van a cuidar de nosotros. Y allí hay otro grupo más que dice: no, yo pertenezco a este otro grupo de políticos porque ellos son buena gente y cuando ellos suban van a cuidar de nosotros, van a cuidar por nuestros intereses. Y cada grupo tiene intereses distintos y cada quien tiene sus propios gobernantes que van a velar por sus intereses. O sea, no están pensando en velar por el interés del bien común, sino de su grupo. Y constantemente, hermanos, escuchamos repetir esto. La esperanza está puesta en las personas. Las esperanzas están puestas en los hombres. Las esperanzas están puestas en los sistemas. Las esperanzas están puestas en los mecanismos que aparentemente nos van a dar buena vida. La Biblia dice, hermanos: maldito del hombre que confía en el hombre. Una palabra tremendamente dura, ¿verdad? Pero la experiencia de la vida nos dice que esto tiene gran significado. Los hombres, los seres humanos, que piensan que van a ayudar, al final no terminan ayudando. Que van a ser justos, al final no terminan practicando la justicia. Que van a liberar de las situaciones que viven los pueblos y al final no pueden liberar a la gente de las situaciones. Que vienen con ideologías que aparentemente le van a dar un buen futuro a las personas y después de poner en práctica esas ideologías, al cabo del tiempo ya no hay buenos resultados. Y seguirán pasando gobiernos y reyes y seguirán pasando personas y seguiremos siempre en la misma situación. Por eso esta motivación tampoco, hermanos, es una motivación correcta. ¿Quieren un verdadero protector? No hay mejor protector que Dios. ¿Quieren un mejor cuidador de nuestras vidas? Pues no hay mejor cuidador que el Dios de los cielos. Él es todopoderoso. Pero en situaciones en la vida, hermanos, no queremos al Dios todopoderoso. Queremos a este nomás que nos va a ayudar en algunas cosas que nosotros queremos que nos ayude. Y luego terminamos en la serie de problemas que siempre terminan los pueblos y las naciones. Hermanos, es tiempo de reconocer. Amén. Es tiempo de reconocer que no hay mejor cuidador que el Dios de los cielos. Amén. El pueblo de Israel pensaba que estaba yendo por buen camino. Si usted continúa leyendo, ya el primer rey que eligieron ya le trajo problemas. El primero, Saúl, ya el primer rey que trajeron ya les trajo problemas. Y ya hasta lo metió en una guerra interna. Antes se peleaban con los pueblos de alrededor.
Al final se terminaron peleando entre ellos, pero querían un rey. Fíjese que Dios le dijo, Samuel, decile que el rey los va a usar, que el rey va a quitarle sus posesiones, que van a tener que ser personas que van a tener que pagar impuestos a ese rey, que sus hijos van a tener que trabajar gratuitamente para ese rey. Dile todas esas cosas. Y ellos dijeron, no importa, queremos un rey. A veces me suena, hermano, cuando a veces le decimos a alguna persona alguna cosa, hermano, no haga esa cuestión porque va a tener dificultades por ahí, va a tener problemas por ahí, no importa, yo quiero hacerlo. Por eso, hermanos, es muy importante que cada quien pueda reconocer qué es lo que quiere para su vida. ¿Qué es lo que quiere para su vida? ¿Cómo quiere vivir esta vida? No crea que las excusas que usted pretende emplear ya no ha sido empleado, que usted es una persona que ha descubierto nuevas excusas. No, hermanos. Todas las excusas que están sobre la tierra ya han sido dichas. Dios las conoce todas. Y aunque a veces nosotros no comprendamos la forma de operar a Dios, porque eso es razonable pensarlo, hay veces que no comprendemos la forma de proceder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene una mente superior, porque Dios ve mucho más lejos que nosotros, porque Dios quiere lo mejor que nuestra vida y nosotros a veces nos guiamos por cosas que nos gustan, que queremos tener, que queremos vivir. Y a veces todos esos síntomas interiores provienen, hermanos, de la propia seducción del mundo en el que vivimos. Y cuando somos seducidos por el mundo, hermanos, a veces queremos poner excusas para decir, esto es mejor, esto, aquello es mejor. Y después estamos en un lío tremendo. Dejémonos guiar por el Dios de los cielos. No hay mejor guía que el Señor Jesús. No hay nadie mejor que nos pueda guiar que el Dios Todopoderoso. Algunos dirán, bueno, pero ¿yo qué voy a hacer? Ya me alejé, ya me distancié. Hermano, no piense que el pasado va a destruirlo, porque Dios ya está usted nuevamente presente delante del Señor. Piense que de aquí en más Dios puede hacer cosas con su vida. De aquí en más Dios puede ayudarlo. Porque dice la Escritura, hermanos, que cuando nos arrepentimos, Dios perdona y se olvida. El único que no olvida, hermanos, es el propio ser humano. Nosotros no olvidamos nunca. Porque a veces si alguien nos hizo algo y decimos, bueno, te perdono, pero mirá que no me olvidé. Y algunos sacamos unas hermosas frases que decimos, no, porque algo se rompió en nuestra amistad. Algo se rompió, algo que estaba allí ahora no está. Algo se destruyó. Entonces sí te perdono, porque estamos coaccionados por Dios. Porque la Biblia dice, hermanos, que si no perdonamos a nuestro hermano, Dios no nos puede perdonar. Entonces mejor voy a perdonar porque quizás me equivoco mañana por las dudas y entonces Dios me va a perdonar. Pero no me olvido. Ahora, la Escritura nos enseña, hermanos, que Dios se olvida. Cuando Dios perdona, se olvida. Y para que lo podamos entender, la Escritura dice que Él hace un paquete y lo tira en el fondo del mar. Eso nos da la ilustración, podemos imaginarnos que está en un lugar tan oculto, tan escondido, porque la profundidad del mar es inmensa y está en tal lugar donde nadie ya puede recordar lo que pasó allí. Entonces podemos proyectarnos hacia adelante, podemos buscar a Dios. Podemos anhelar que Dios gobierne y bendiga nuestras vidas. Ya no más imitar al mundo, ya no más seguir excusas, ya ahora abrazar la fe con todo nuestro corazón. Abrazar al Dios de los cielos con todo nuestro ser, hermanos. Amén. Que realmente lo que nosotros podamos transmitirle a nuestras próximas generaciones sea más poderoso que lo que el mundo pueda seducirlos.
Y que nuestros propios hijos que están siendo en esta hora influenciados por nuestros consejos, nuestras reflexiones, nuestras enseñanzas, sean tan profundas en los corazones de ellos que puedan tener mayor éxito que el que hemos tenido nosotros. Porque si seguimos fielmente el gobierno de Dios, seremos bendecidos por el Señor. Amén. Nuestros hijos no conocerán a Dios en medio de un problema. Ellos conocerán a Dios a partir del nacimiento de sus vidas. Le iremos hablando, le iremos transmitiendo, le iremos diciendo que hay un Dios poderoso en los cielos que todo lo gobierna y que a Él debemos obedecer. Amén. Que el mundo se rige de una manera, pero la fe va en otra dirección. Que las motivaciones que tiene el mundo son de una forma, pero nuestras motivaciones son de otras. Nosotros pensamos en otras cosas, tenemos otras ideas, somos guiados por otras cosas. Por el Dios de los cielos que nos inspira a través de su santa y divina palabra. Póngase de pie en esta hora. Gloria sea tu nombre, Jesús.